Continuamos nuestro estudio, nuestra serie de videos sobre el estado de la teología, la encuesta de Ligonir para 2025. Vamos a hacer las declaraciones 16 a la 20 y estas hablan más que todo de la Biblia. Y lo que hacemos, en resumen, es mirar de todos los encuestadores, de todos los encuestados, disculpa, qué respuestas diferencian a los evangélicos de los no evangélicos. Entonces, empezamos con la declaración 16 que dice: la Biblia, como todos los escritos sagrados, contiene recuentos útiles de mitos antiguos, pero no es literalmente verdad. Entonces, a lo que vamos en el fondo de esta pregunta ¿es la Biblia verdad o solo contiene la verdad? Sí, hay verdad en ella, pero no es verdad. Y no es especialmente literalmente verdad. Lo que dice ahí no es necesariamente eh, literalmente verdad, pero puede contener alguna verdad, alguna idea útil, eh, algo que podemos sacarle provecho, pero en general eh, no podemos ir a ella como la fuente de toda la verdad. Lo interesante de esto es que viendo las respuestas generales, eh, la mayoría está como en la mitad. La verdad, no hay una mayoría. Acá somos un 44 y acá un 48, una diferencia de 4%. En, no es literalmente verdad, un 44, un 48, disculpen, y eh, es literalmente verdad, un 44 con sus diferentes matices de totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, y un 8% de los entrevistados no sabe, no está seguro. Lo interesante es que los evangélicos, para calificar como evangélicos, tienen que eh, estar de acuerdo con 4 declaraciones. Una de esas es: la Biblia es la autoridad última, ¿no? Eh, si la Biblia es la autoridad última sobre la vida de estas personas que respondieron a esta encuesta, ¿cuántas de ellas dirían entonces que es literalmente verdad? ¿No? ¿Cuántas negarían esta declaración? La gran mayoría. Estamos hablando de eh, un 72, un 79%, casi 4 quintos de los entrevistados, casi un 80%, dice: la Biblia no es como todos los escritos sagrados, más allá de contener recuentos útiles de mitos antiguos, es literalmente verdad, ¿no? Entonces partimos de no es, no es mitológica, eh, sino verdad. La gran mayoría de evangélicos, obviamente, si la Biblia es la mayor autoridad de uno, diría que es más que simplemente recuentos útiles, recuentos que me sirven. Sin embargo, un 17%, casi un 20%, es decir, casi un quinto de las personas que pasan como evangélicos y que dicen que la Biblia es la autoridad última sobre sus vidas, aún así no creen que sea literalmente verdad. Lo que muestra porque pueden ver algunos de ellos como evangélicos que el Espíritu les puede decir algo que está contrario a la Biblia, porque si la Biblia no es necesariamente, totalmente o literalmente verdad, pues eso quiere decir que el Espíritu Santo, que puede ser un poder, puede ser una fuerza, pero no necesariamente una persona, puede llevarme por otro camino. Y esto parece poquito, pero estamos hablando de que casi 2 de cada 10 personas
que afirman que la Biblia es autoridad última, al mismo tiempo no la ven como literalmente verdad. Estamos hablando de que 2 de cada 10 personas prácticamente eh, que ven la Biblia como autoridad última, no la ven no solo como la fuente de verdad, sino que contiene verdad y quien selecciona qué partes de la Biblia son verdad o no, se lleva completamente a la experiencia de cada persona y se vuelve completamente subjetiva. Lo que yo creo de la Biblia es lo que yo, aislado completamente de cualquier tradición, de cualquier enseñanza, de la tradición histórica cristiana, de cualquier otra cosa. Yo soy el último intérprete de mi experiencia y por tanto la Biblia, aunque la declaro mi autoridad última, se vuelve en segundo lugar o más o peor, tercero o cuarto lugar a mis experiencias, mi propia subjetividad. Y esta es gente que afirma la necesidad de Jesús para salvación, que afirma la autoridad de la Biblia, que ve en ella eh, su guía de vida, ¿no? O la fuente de guía de vida, pero al mismo tiempo no necesariamente basado en que sea literalmente verdad. Eh, y esto es preocupante porque esta es una tendencia en el mundo angélico de no entender el carácter de la Biblia en comparación especialmente con otros escritos sagrados, ¿sí? Si lo igualamos a otros escritos sagrados, entonces no solo la Biblia no es literalmente verdad, sino que se complementa con otros escritos sagrados. Y tal vez puede ser última en que tiene más o contiene más verdad o me llamo más, puedo complementarla con el Corán, puedo complementarla con los escritos budistas, puedo complementarla con filosofías paganas, puedo complementarla con lo que yo considere que es mejor, porque finalmente eh, lo único que la diferencia de otros escritos es la cantidad de inspiración o de cosas bonitas o de cosas experienciales que me atrae, pero que no es que sea verdad lo que la hace importante. Y cuando pasamos a los no evangélicos vemos que la tendencia obviamente es mucho mayor. ¿Sí? Si la Biblia no es mi autoridad última, pues definitivamente no creo que es verdad última. Estamos hablando de más de la mitad, un 56%, aunque solo un 24%, solo un cuarto está totalmente en desacuerdo, totalmente en acuerdo, perdón. Se ve la gran tendencia, la gran diferencia entre los evangélicos y los no evangélicos, pero eh, esa pequeña brecha de los evangélicos es preocupante, porque no es tan pequeña, no estamos hablando de un 1 o 2%, estamos hablando de 17 de cada 100 personas. Eso es un montón de gente. Acá estamos hablando de 56 de cada 100, una mayoría. Y aún así en medio de esa gente que ve la Biblia como verdad, estamos hablando de un 35%, que no es mucho, pero incluso fuera de los movimientos evangélicos, hay más gente que la ve como verdad eh, que evangélicos que no la ven como verdad. Entonces hay una esperanza ahí, pero es muy interesante ver cómo los evangélicos que ven la Biblia como su autoridad última, aún así tienen una percepción negativa o no enteramente positiva de la Biblia. De ahí pasamos a la declaración 17, la cual dice: la Biblia es 100% fiel en todo lo que enseña, o 100% precisa en todo lo que enseña. Entonces ya vamos a ver del carácter de si la Biblia es la fuente de verdad o solo contiene verdad o verdades, a qué tan precisa es esa verdad que hay ahí, ¿no? Entonces,
Acá está otra vez casi mitad de mitad de todos los encuestados. Acá tenemos un 44% y acá tenemos un 49%. Más gente, y especialmente más gente, está totalmente de acuerdo con que la Biblia es 100% precisa en lo que enseña. 28%, la diferencia es solo un 3% de lado al otro. Pero lo más interesante es cuando vamos al mundo evangélico, tenemos una visión muy interesante de eh, cómo funciona la Biblia, ¿no? Porque ya vemos que no es necesariamente literalmente verdad, pero al mismo tiempo es 100% fiel, 100% precisa en lo que enseña. Y acá la diferencia sí es muy grande, solo un 4% está en desacuerdo. Decir, no es 100% precisa, no es 100% fiel en todo lo que enseña. Ya un 95% sí está de acuerdo y un 1% no sabe. Pero, ¿cómo puede la Biblia ser como todos los escritos sagrados y a través de mitos antiguos eh, no ser literalmente verdad, sino tener verdad o verdades contenidas en ella y al mismo tiempo ser 100% precisa en todo lo que enseña? ¿Sí? ¿Cómo puede haber esta contradicción? ¿Cómo puede existir en la mente de los evangélicos eh, el desprestigiar la autoridad y el carácter único de la Biblia y al mismo tiempo creer que es 100% precisa en lo que enseña? No es muy coherente, pero vemos entonces cómo, a pesar de verla como autoridad última, puede haber esta contradicción entre, es precisa en lo que enseña, pero no literalmente, no en su carácter último, sino en sus enseñanzas. Estas enseñanzas pueden interpretarse subjetivamente y no literal, histórico-gramaticalmente, eh, por lo que finalmente Sorbe es un libro de misterio interesante y puede incluso verse como hasta un libro místico, eh, mitológico, pero aún así preciso en lo que enseña. Los no evangélicos, eh, no es sorprendente, se van por el otro lado, la gran mayoría cree que no es completamente preciso en todo lo que enseña. Estamos hablando de un 54%, 19% parcialmente, 35% totalmente, y acá un solo 18%, un 38% cree que sí es fiel, 100% parcialmente o totalmente, y un 8% no está seguro. De aquí pasamos a la declaración 18, la cual dice: la ciencia moderna eh, prueba en contra de la Biblia. ¿Sí? Es decir, los hallazgos científicos modernos demuestran que la Biblia no es eh, 100% precisa en todo lo que enseña, que no es completamente verdad. Eso es lo que va al fondo de la pregunta. Entonces ya vimos que muchos lo ven como mito y no literalmente verdad, pero aún así lo ven como 100% precisa en lo que enseña. Y ahora vamos a ver eh, el carácter de la ciencia moderna en comparación con el carácter de la Biblia misma. Entonces, increíblemente, la mayoría está en desacuerdo. Eh, Estamos hablando de un 33% totalmente en desacuerdo y un 18%, un 51%, la mayoría, 2/4 de los encuestados dicen no, la ciencia moderna no prueba en contra de la Biblia, no es eh, evidente esta realidad. Un 13% no está de acuerdo, un 20% algo de acuerdo y un 16% una minoría, menos de un quinto está de acuerdo.
Cuando pasamos a los evangélicos, vemos entonces que otra vez esto de que 100% precisan lo que enseña es contradecido con su carácter verídico, su carácter único como revelación divina de Dios. Y ahora, si la ciencia moderna realmente prueba en contra de la verdad de la Biblia. Y tenemos otra vez un 11 y un 19% que va de la mano con los que respondieron la declaración 16, y es probablemente el mismo tipo de personas que la ven como algo mitológico y no literalmente verdad, ven el fundamento de esta realidad en que la ciencia moderna ya ha demostrado y que la Biblia no es verdad, ¿sí? Y no puede ser literalmente verdad, que muestra cómo nuestra percepción anterior al texto bíblico, ¿sí? Cómo nosotros llegamos a él y cómo lo percibimos está influenciado no por evidencia interna del libro, ni evidencia externa respecto a su historia, su contenido, su congruencia interna, su coherencia interna y externa, su historia, bueno, todo lo que ya dije, sino en qué me han dicho o qué he aprendido yo eh, a lo largo de mis años y cómo eso contradice cosas que para la ciencia moderna ya son un hecho y que la Biblia niega. Entonces, la gente que dice que la Biblia es su autoridad última, al mismo tiempo afirma que la ciencia moderna puede ir en contra de la autoridad bíblica y por tanto invalidarla. ¿Sí? Si la ciencia moderna puede invalidar la Biblia y no es verdad, ¿cómo puede ser al mismo tiempo 100% preciso en todo lo que dice? Eh, ¿Qué entendemos del texto bíblico? ¿Qué autoridad tiene si la afirmo como mi autoridad última, pero al mismo tiempo la ciencia o mi experiencia o mis emociones u otro tipo de cosas gobierna eh, mi acercamiento al texto bíblico y dicta qué debe ser y qué no debe ser verdad? Es evidente que esa es la realidad, que mucha gente que dice que la Biblia es su autoridad última se contradice a sí mismo en su práctica, en su acercamiento al texto bíblico. Aunque la mayoría, de nuevo, un 67%, totalmente en desacuerdo, un 6% para un 73% en desacuerdo con esta declaración y un 8% no están seguros. Pero vemos esta misma tendencia. 2 de cada 10 personas que asisten a nuestras iglesias, que se llaman a sí mismos evangélicos, que dicen sí a la Biblia, sí a Jesús, sí al evangelismo, eh, al mismo tiempo eh, no creen en la persona del Espíritu Santo, al mismo tiempo ven contradicciones entre lo que siento yo que el Espíritu me dice y lo que la Biblia enseña. Bueno, un montón de cosas que van en contra de los fundamentos cristianos. Lo interesante es que los no evangélicos están mucho más partidos por la mitad, ¿no? Un 44% en desacuerdo, no creen que la ciencia moderna invalida o demuestra que la Biblia no es verdad. Y un 41%, 41 o 44, está de acuerdo, que es obviamente una gran diferencia, pero acá estamos hablando de gente que dice que la Biblia no es la autoridad última y aún así cree que no hay evidencia sólida de que la ciencia invalide o pruebe en contra o sea completamente comprobado que la ciencia moderna ya mandó a recoger la Biblia. Un 15% no está de acuerdo, pero la tendencia sigue en los evangélicos. Dicho esto, pasamos a la declaración 19, que pasa de la Biblia a un tema opcional cristiano, y es: Dios escoge las personas que él salvaría antes de que creara el mundo. Esto habla de una
doctrina cristiana de la elección en la que hay desacuerdo incluso dentro de los cristianos. No porque exista o no exista la doctrina de la elección, sino cómo esta doctrina se desarrolla. Acá estamos hablando de lo que se llamaría un decreto divino antes de la fundación del mundo, de quién escogería a él, quién salvaría a él, incluso antes de crear el mundo. Un 14%, un 13%, que es la minoría, un 27% está de acuerdo con esto, que es lo mismo dentro del cristianismo. La gente que cree esta realidad es una minoría, un 20% no está seguro, y un 43%, no, un 53% no está de acuerdo. ¿Sí? 39 fuertemente en desacuerdo, 14 algo en desacuerdo. Los evangélicos están partidos en la mitad, ¿no? 38 y 32, 7 y 9, y un 14 no está seguro. Pero acá no se revela nada extraordinario. Es claro que esta doctrina cristiana de la elección es bastante controversial en todos los círculos cristianos. No es de sorprendernos esta realidad, pero es algo que enseña la Biblia, y aún así hay desacuerdos al respecto, y siempre los habrá. Y en el mundo no evangélico lo sorprendente es que aunque la gran mayoría no está segura, o no sabe, o no está de acuerdo, un 9, un 13%, estamos hablando de un 28%, no, 28% no, un 22%, perdón, un quinto está de acuerdo con esta doctrina de la elección antes de la fundación del mundo, 13% parcialmente, 9% totalmente, no seguro 22%, la misma cantidad que dice que sí, dice no sé, no tengo ni idea, un 17% algo en desacuerdo, y un 39%, que es la mayoría de los no evangélicos, lo que tiene sentido, no están de acuerdo con esta declaración. Y finalmente la declaración 20 dice: el infierno es un lugar real donde ciertas personas serán castigadas por siempre. Algo que va muy de la mano con esto de el más pequeño pecado, los pecadillos merecen condenación eterna, algo con lo que la mayoría de gente no está de acuerdo. Y aún así, la mayoría de gente está de acuerdo con que hay gente que va a ir al infierno para siempre. Estamos hablando de un 58% de acuerdo, un 13% de acuerdo, no está seguro, un 9% algo en desacuerdo, y un 20%, un 29% no está de acuerdo, un 20% totalmente en desacuerdo. Los evangélicos en su mayoría creen en el infierno, algo que está claramente enseñado en la Biblia, y un 87% fuertemente de acuerdo, un 7% algo de acuerdo, un 94%, un 2% no está seguro, y un 4% no sabe, o no está de acuerdo parcialmente o totalmente. Lo que quiere decir que hay gente que, aunque está claramente enseñada en la Biblia, de nuevo está en desacuerdo, y lo que muestra que mucha gente dice ser evangélica y está llena de contradicciones en todo lo que se supone que deberían creer como cristianos. Finalmente, los no evangélicos, partidos por la mitad, 24 y 25%, pero más gente cree en el infierno, un 48%, 24 algo de acuerdo, 24 totalmente de acuerdo, un 16 no está seguro, 11 y 25. Pasamos entonces ya un poquito más de las doctrinas, pero sí nos reveló un estado muy interesante en el que está la iglesia evangélica respecto al carácter de la Biblia. Y esta ha sido la realidad desde el siglo XVIII. Antes del siglo XVIII nadie dudaba del carácter de la Biblia. Hoy en día, en nuestra sociedad postmoderna, postcristiana, autodenominada postcristiana, es evidente que el ataque principal es a la Biblia. Si atacamos la Biblia, si atacamos la fuente de verdad, podemos ser libres de creer lo que queramos. Entonces, eso muestra también en las diferencias de creencias, algunas que están dentro de la ortodoxia cristiana, dentro de los fundamentos cristianos, y otras que se salen un poquito.
vemos que aunque el contraste todavía se nota entre evangélicos y no evangélicos, hay lugares donde empezamos a verlos más parecidos. Eh, con esto terminamos esas 5 siguientes declaraciones y ya pronto acabaremos con el resto de las declaraciones. Gracias por ver el video, gracias por el apoyo. Cualquier duda, cualquier cuestión, aquí estoy eh, para responderles, para ayudarles con cualquier cosa. Hasta luego.